Saludos. Este video se desarrolla para la materia antropología. La idea es desarrollar la fase 2 de esta materia, que tiene como nombre Cultura, un concepto antropológico, presentado por quien les habla, Héctor Junior Rueda Barajas, presentado al tutor Luis Antonio Cruz. Primera pregunta: ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? El término cultura proviene del latín cultus, que hace referencia al cultivo del espíritu humano y las facultades intelectuales del hombre. Abarca las expresiones de una sociedad, incluyendo sus costumbres, sus prácticas, sus rituales, su vestimenta e indumentaria, inclusive las normas de comportamiento que rigen a la cultura. ¿Por qué la cultura es un concepto para la antropología? La cultura, desde el ámbito de la antropología, basa su estudio en el comportamiento del ser humano, a través de sus costumbres, sus mitos, sus creencias, las normas y valores que enmarcan su comportamiento en un grupo social. Es imposible hablar de cultura y no tener en cuenta la antropología del ser. Son ramas del mismo árbol y pueden llegar a tener el mismo fruto, sin necesidad de decir que la una es igual que la otra. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de antropología? Básicamente el concepto se ha dividido en dos formas de ver o en dos tipos. Una tiene que ver con el grado de desarrollo y otra tiene que ver con el enfoque. Entonces, la cultura a partir del grado de desarrollo se clasifica en primitiva, que es una cultura que no tiene tecnología, que no tiene avances técnicos; prealfabeta, que es una cultura que no tiene lenguaje; alfabeta, que es una cultura que está iniciando a llevar un lenguaje oral y escrito; civilizada, que es una cultura donde se observa que hay una tecnología que está empezando una etapa de producción de productos, de materiales y de equipos; y una cultura industrial, que es ya donde estos productos se comercializan en bienes, en el mercado de oferta y demanda, generando ya pues una economía como la que tenemos actualmente. La cultura, a partir del enfoque antropológico, se clasifica en tópica, que es una lista de categorías; en histórica, que es la herencia social; mental, que son las ideas y los hábitos de cada cultura; estructural, que manejan los símbolos; y la cultura simbólica, que es lo que nosotros hacemos referencia como agüeros y mitos. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Básicamente, la cultura plasma las diferentes formas de vida de los individuos, cómo están organizados, social, filosófica, espiritual, ética, cómo manejan el comercio, cómo manejan las artes, cómo manejan las ciencias, es decir, todos los aspectos que abarcan una sociedad. El conjunto de todas estas disciplinas y vivencias forman en el individuo una identidad, es decir, la cultura hace parte de cada individuo y moldea su personalidad, moldea cómo él se define ante los problemas de la vida. Por tanto, la cultura está en todo el mundo y fue creada por la mente y la mano del ser humano. La sociedad es el conjunto de individuos que, como miembros de un grupo, conviven y comparten elementos de índole material y espiritual, regidos bajo normas comunes. Cuando una sociedad transmite de generación en generación, es decir, los padres transmiten a los hijos y estos hijos a sus hijos, las características, este cambio generacional se puede convertir en una cultura. Y ahí está la gran diferencia entre estos dos conceptos que a veces la gente confunde. La sociedad es la unión de miembros que realizan actividades en comunes, y la cultura son las diferentes formas de vida en los individuos que caracterizan un determinado grupo de personas. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Enculturación. Básicamente, la enculturación es el aprendizaje consciente o inconsciente que los individuos adquieren en una cultura. Es decir, es lo que le transmiten los individuos mayores a los individuos jóvenes o individuos menores. Generalmente se presenta en los primeros años de vida. Relativismo cultural, pues marca las pautas, ya sean positivas o negativas, y las aplicaciones y la eficiencia de cada cultura. Es aceptar las costumbres dentro de su propio asiento cultural. Y el etnocentrismo es la manera en que valoran su propia cultura por encima de otras culturas. Mil gracias, hasta luego.